con nuestra serie Buen Provecho y hoy vamos a estar hablando sobre la carne y qué relación tiene la carne con nosotros y la palabra de Dios. Yo no sé qué llega a tu mente cuando te mencionan la palabra carne, pero cuando a mí me mencionan la palabra carne, lo primero que llega a mi mente es mi abuela. Yo no sé si tu abuela está viva, pero podrán estar de acuerdo conmigo que la comida de la abuela es la mejor. Yo recuerdo que todos los sábados yo solía ir a casa de mi abuela, era una costumbre familiar. Íbamos a casa de mi abuela, nos sentábamos a la mesa y mi abuela nos servía arroz blanco, habichuelas o frijoles, como ustedes le dicen. Pero lo más que me encantaba, y hasta se me hace agua a la boca, era la carne frita. Mi abuela hacía una carne frita que yo no sé qué ella le echaba. Yo no tengo la menor idea qué ella le echaba, pero a mí me encantaba, me fascinaba cómo ella la preparaba. Por ende, a mí no me daba abasto lo que ella me servía en la mesa. Cuando yo terminaba de comer, y se me puede notar que me gusta comer, cuando yo terminaba de comer yo decía, quiero más. Pero éramos tantos en la familia que mi abuela simplemente nos daba un pedacito de carne a cada uno. Yo me la ingeniaba y yo decía, voy a decirle a mi abuela que voy a limpiar los platos, pero realmente voy a ver si hay más carne en la cocina. Así que yo agarraba, me iba a la cocina, le decía, abuela, voy a limpiar los platos en la cocina. Ella me decía, está bien. Ella pensaba que la estaba ayudando. Cuando entraba a la cocina empezaba a buscar por todo el lado a ver si había más carne y me la comía. Yo recuerdo en una ocasión que mi primo y yo hicimos un complot. Y yo le digo al primo, hey, vamos a esperar que abuela se vaya y entramos a ver si hay más carne. Y él me dice, ok, vamos a hacerlo. Mi abuela se pone de pie, no sé si fue al baño, si fue a la habitación, pero cuando nosotros vimos que ella se puso de pie de la sala de ver televisión y se fue hacia la habitación o hacia el baño, yo recuerdo que nosotros corrimos hacia la cocina y empezamos a ver en todos los envases que mi abuela tenía en el counter, a ver si había carne. Efectivamente, encontramos un bowl lleno de carne porque mi abuela estaba esperando a personas en la casa. Él tomó una, yo tomé otra y empezamos a comernos en la cocina con un gusto esa carne, sin darnos cuenta que abuela nos estaba mirando por la ventana. Yo no sé cuántos tienen abuelas de campo acá, pero saben las consecuencias de comerse una carne escondida. Esa carne me costó una corrida a monte arriba, porque mi abuela nos corrió y dejo en su imaginación cuáles hubieran sido las consecuencias si mi abuela nos llega a agarrar. Lo cierto es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la carne es deliciosa. Y a veces, si hay que hacer una corrida monte arriba, vale la pena. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo que la carne es sabrosa? Hoy vamos a estar leyendo una historia sobre un personaje que comió carne. Y este personaje se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo del 13 al 24. Y quiero que lo leas conmigo. Lucas capítulo 15, versículo del 13 al 24 dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y diré a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo y te ruego que me contrates como otro de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete.
porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Este pasaje que Jesús está relatando es una parábola. Una parábola es un cuento que tiene una enseñanza. Y la razón por la que Jesús estaba narrando esta parábola era porque los fariseos estaban criticándolo porque él se sentaba a hablar con pecadores, tenía gracia, tenía compasión con la gente pecadora. Se sentaba sin importar el pecado de la persona, Jesús se sentaba a la mesa a comer. Y en medio de estas críticas Jesús decide narrar esta parábola para que todo el que lo escuchara pudiera comprender el amor y la paternidad del Padre Celestial. Por ende, cuando Jesús comienza a narrar esta parábola, podemos observar que en su narrativa el padre de esta parábola era un hombre rico. Y tú me dirás, pastor, ¿por qué piensas que era un hombre rico? Por dos elementos. Número uno, en la narrativa dice que el padre tenía sirvientes. Y número dos, dice que tenía ganado. En la antigüedad, y no solamente en el Medio Oriente, podemos estar de acuerdo en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Las personas que tenían ganadería o tenían sirvientes eran personas ¿qué? Adineradas. Eran personas pudientes. Por ende, me cabe en la imaginación pensar que en el menú del hijo pródigo, todas las semanas había carne. Todas las semanas había carne. No solo porque era una familia pudiente, sino porque bregaban con ganadería. Por ende, el hijo pródigo vivía bien. El hijo pródigo lo tenía todo. Él vivía, su papá le daba todo. Vivía en una casa donde había dinero. Vivía en una casa donde había buena comida. Él vivía bien. Y muchas veces en nuestra vida, tú y yo nos encontramos viviendo temporadas como la que el hijo pródigo vivió en este tiempo. Donde todo en nuestra vida va bien. En Puerto Rico decimos, todo va viento en popa. Todo nos va bien en la vida. Tenemos buen salario, tenemos un buen auto del año, tenemos buena salud física, salud financiera, salud emocional, tenemos una hermosa familia, tenemos negocio propio, tenemos casa propia y todo marcha bien en nuestra vida y nos sentimos bien. Y esos son los momentos donde tú y yo nos encontramos disfrutando de la carne. Esos son los momentos donde tú y yo nos encontramos disfrutando de la carne. Pero no siempre las temporadas son iguales. Y de estar disfrutando y viviendo todo, se nos están abriendo puertas, estamos siendo bendecidos. De estar viviendo una temporada como esa, llegan situaciones a nuestra vida que lo cambian todo. Llegan situaciones a nuestra vida que nos cambian absolutamente todo. Y en medio de esos momentos duros que nos trastocan, tomamos a veces malas decisiones y de estar comiendo carne a la mesa, decidimos entonces comer algarrobas. El hijo pródigo comió algarrobas. Ahí puedes ver en pantalla y lo tengo en mis manos. Las algarrobas era un árbol que hay en Palestina, es muy común en Palestina. Y el fruto de ese árbol es esta vaina, se llama vaina. Yo sé que para los dominicanos vaina es todo. Pero esto es una vaina. Y esto lo utilizaban para alimentar a los animales, específicamente a los cerdos. El hijo pródigo, de estar comiendo a la mesa del padre, comiendo carne, terminó comiendo algarrobas. Ahora yo quiero que imagines por un momento, quiero que te pongas en la posición del hijo pródigo por un segundo. ¿Cómo crees tú que se sentía el hijo pródigo? ¿Cómo crees tú que se sentía el hijo pródigo de estar comiendo a la mesa del padre con toda una hermosa decoración, con todo un buen vaso de jugo, un buen arroz, una buena carne asada? De momento ahora está comiendo algarrobas. ¿Cómo crees que se podía sentir el hijo pródigo? Estoy casi seguro que el hijo pródigo tenía vergüenza. Vergüenza porque antes, como te acabo de explicar, comía a la mesa dignamente, pero ahora comía indignamente. Cuando la Biblia habla de que comía algarrobas de cerdos, yo quiero que tú entiendas que en la connotación de aquella época, para un judío, el cerdo simboliza una comida inmunda.
Las algarrobas, en la narrativa de Jesús, las algarrobas simboliza comida inmunda. El hijo pródigo sentía vergüenza porque de estar comiendo carne dignamente, ahora comía comida inmunda. Posiblemente también el hijo pródigo se sentía que había fracasado. Pastor, ¿por qué? Porque el padre le había dado toda su herencia. Le había dado toda su herencia, todo el dinero, le había dado absolutamente todo. Y ahora él había malgastado absolutamente todo en placeres de la vida. Había malgastado todo en mujeres, en alcohol, en fiesta, lo había malgastado todo. Por ende, estoy casi seguro que se sentía fracasado. También el hijo pródigo posiblemente se sentía culpable y se sentía sucio. Por eso dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se sentía culpable. Y sabes, muchas veces nosotros llegan procesos a nuestra vida duros. Muchas veces nosotros nos sentimos como el hijo pródigo, porque llegan procesos duros a nuestra vida que lo cambian absolutamente todo. Procesos en nuestra vida que lo cambian absolutamente todo. Procesos que no esperábamos, procesos que nos quebraron tanto, que en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Dios. Que en vez de buscar más de la presencia de Dios en medio de la tribulación, por nuestra mirada estar enfocada en el dolor y en el problema, nos desenfocamos y nos alejamos de Dios. Y sin querer comenzamos a comer algarrobas. Y al igual que el hijo pródigo, comenzamos a sentir vergüenza, porque antes vivías en plenitud. Antes vivías en gozo en la mesa del Padre. Antes vivías feliz. Sin embargo, ahora no puedes cargar casi con el vacío que hay en tu corazón porque te encuentras comiendo algarrobas. El hijo pródigo se sentía avergonzado y posiblemente hoy, al igual que el hijo pródigo, te sientas que tu vida esté en depresión. Te sientas en depresión, te sientas en ataques de pánico. ¿Por qué razón? Porque piensas que no vas a salir de esta situación que estás enfrentando. Incluso hay muchos que posiblemente llegaron a este lugar pensando: pastor, es que yo siento que he fracasado. Pastor, yo siento que no voy a poder salir de esta situación. Posiblemente al igual que el hijo pródigo también te sientas culpable. Porque sabes en tu corazón que has pecado contra el cielo. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si hoy tú le abres tu vida a Dios, si hoy tú le abres tu corazón a Dios, Dios hoy te va a pasar de las algarrobas a la mesa del Padre. Si hoy tú le abres tu corazón a Dios, Dios va a sacarte de las algarrobas a la mesa del Padre. ¿Cuántos desean comer en la mesa del Padre? Mientras el hijo pródigo comía algarrobas, el hijo pródigo comenzó a darse cuenta que las algarrobas no lo saciaban. Y él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. El hijo pródigo se dio cuenta que esto no lo saciaba. ¿Y sabes qué ocurre cuando muchas veces nos encontramos en procesos difíciles? Las algarrobas comenzamos a verlas deliciosas. Dice el versículo que el hijo pródigo contempló de buena manera las algarrobas. ¿Sabes por qué? Porque a veces en medio de estos momentos de tribulación, nuestra mirada, nos cegamos y nuestra mirada está confusa. Y comenzamos a ver las algarrobas de manera atractiva. Pero yo te invito a que pruebes una. Yo la probé. Se te van a manchar, número 1, los dientes. Y número 2, sabe amargo. Aunque aparte ni son atractivas, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Yo estoy loco de terminar para comer. El hijo pródigo dijo: ya yo no puedo seguir viviendo así. Esto no me sacia. Las fiestas no me sacian. El alcohol no me sacia. Las mujeres no me sacian. La vida desenfrenada no me sacia. Yo necesito volver a la casa de mi padre porque aún los jornaleros comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Aún los jornaleros comen mejor que yo. Yo necesito levantarme e ir a la casa de mi padre. Y sabes, posiblemente hoy tú llegaste a este lugar igual.
Que dijiste: durante esta semana he probado los placeres de la vida. Durante esta semana he estado comiendo puras algarrobas. Y me he dado cuenta que no me sacio. Me he dado cuenta que el vacío que hay en mi corazón sigue aumentando. Me levantaré e iré a la iglesia hoy domingo. A ver si hay algo para mí. A ver si hay algo separado para mí. Yo quiero que tú sepas que Dios preparó esta cita divina hoy para llevarte hoy de las algarrobas a la mesa. El Padre hoy desea llevarte de las algarrobas a la carne. Yo recuerdo hace un tiempo, venía de Miami, estaba en una gira en Miami. Hace como 5 años había sacado una de mis canciones llamada Sálvame. Y había tenido una gira aquí en Estados Unidos, entre ellas Dallas. Y llegamos a Miami. Y de Miami mi papá me dice: hey, yo quiero que pasen Navidades con nosotros. Las Navidades anteriores no había podido estar con ellos porque estaba ministrando afuera. Y yo le digo: papi, voy a hacer lo posible y yo voy a llegar a Puerto Rico. Hice todo lo posible, hasta pagué un vuelo carísimo y llegué a Puerto Rico para las Navidades. Y en Puerto Rico tenemos una costumbre, y aquí hay un par de boricuas, ¿verdad? Eso sonó a mofongo allá atrás. Y yo recuerdo que nosotros los puertorriqueños, cuando hace un poco de frío, una de las cosas que hacemos es: queremos pan y un chocolatito caliente. En mi familia está esa cultura. Y era una noche fría de diciembre y mi papá me dice: Javier, quiero que vayas a la panadería, compres pan y compres leche. Y yo le dije: ok, no hay problema. Me fui hacia la panadería y cuando me estaciono, veo que cerca de la puerta principal de la panadería había un hombre con una botella de alcohol y con una guitarra en mano. Y el Espíritu comienza a inquietar mi corazón y comienza a moverme a que le hable y le diga: hey, yo soy cantante, déjame cantarte una canción. Pero yo sentía vergüenza. Qué curioso, ¿verdad? Había llegado de una gira de cantar en muchos lugares, pero sentía vergüenza en cantar en la puerta de una panadería. Y yo decía: Señor, no. Pero el Espíritu comenzó a inquietarme más fuerte. Y no pude resistirme y me acerqué y le dije: hey, ¿cuál es tu nombre? Me dice: me llamo José. Y le digo: ¿me dejas tomar la guitarra y cantarte algo? Yo soy cantante cristiano y me gustaría tocarte una canción que me gusta mucho. Y él me dice: no hay ningún problema. Lo cambio. Me dice: no hay ningún problema. Podemos tocar incluso algo juntos. Y yo le digo: sí, no hay ningún problema con eso. Pero ¿me dejas tocarte algo que siento de parte de Dios tocarte? Y él me dice: está bien, toma mi guitarra. Y yo lo entendía porque los guitarristas no solemos prestar nuestras guitarras. O sea, yo sabía que él no quería prestarme la guitarra, pero me la terminó cediendo. Y yo comencé a cantar una canción. Lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, mira, amores lejos de ti. El sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Y comencé a cantarle esa canción. Y recuerdo que mientras le cantaba esa canción, empiezo a observar su mirada, empieza a cambiar. Y lágrimas comienzan a bajar por sus ojos. Y comienza a quebrantarse.
Y le digo: José, ¿qué pasa? ¿Qué te ha traído aquí? Y me dice: yo era un predicador, yo era un evangelista. Y no era cualquier evangelista, pastor, me dice. Yo viajaba a diferentes países en Latinoamérica predicando. Pero un día la vida me golpeó y tomé malas decisiones en mi vida, y en vez de aferrarme a Dios, terminé aferrándome a las algarrobas de la vida, que eran la botella de alcohol. Terminé aferrándome a esta basura. Terminé aferrándome a esto, y llevo 10 años atado al alcohol por aquella mala decisión. Pastor, mi esposa me fue infiel. Yo estaba predicando fuera y mi esposa me falló, y eso me quebrantó el alma, eso me destruyó. Y en vez de acudir a Dios, volví a mis viejas andadas, y terminé tomando alcohol nuevamente. Y eso, pastor, hasta el día de hoy termino tomando alcohol todos los días. Y en el día de hoy yo estaba pensando suicidarme. Yo me senté aquí a tomarme mi última botella de alcohol. Yo me senté aquí con la guitarra, que es algo que amo, porque donde quiera que voy yo suelo tocar guitarra y cantar. Me senté a tomarme mi última botella de alcohol y a tocar mi última canción, porque hoy yo me iba a quitar la vida, hasta que llegó usted. Ahí el Espíritu Santo comenzó a darme palabras a la boca, y comencé a decirle: tú no puedes rendirte. Dios aún no ha terminado contigo. El Señor tiene planes contigo. No es casualidad que el Señor me inquietara mientras estaba en mi auto, mientras me estaba estacionando. No es casualidad que Dios me moviera a tener que cantarte una canción que incluso habla de volver a la casa. Esto no es casualidad, es que Dios aún no ha terminado contigo. Es que Dios tiene planes para tu vida. Y comencé a ministrarle en ese momento, y Él me miró a los ojos, y nunca me olvidaré de su mirada, porque me dijo: yo quiero volver a casa. Yo quiero que Jesús vuelva a ser el centro de mi vida, y yo quiero hoy entregarle mi vida a Jesús. Y en aquella noche fría de diciembre, yo levanté una mano al cielo y la otra la puse sobre él, y le dije: José, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te entrego el alcohol, las algarrobas. Te entrego todo lo que me ha apartado de ti, y hoy decido volver a casa. Querido, yo no sé lo que tú estés viviendo, y ni yo sé lo que te ha llevado a comer algarrobas. Yo no sé qué es lo que te ha llevado a comer algarrobas. Pero yo quiero decirte que el Padre hoy ha preparado una mesa para ti. El Padre hoy ha preparado una mesa para ti, con carne de libertad, con carne de salvación, con carne de avivamiento, con carne de restauración. Y si hoy tú decides volver a la mesa del Padre, hoy yo te garantizo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu vida nunca más volverá a ser la misma. Tú tal vez piensas que estás aquí por pura casualidad, o porque cada domingo vienes a la iglesia. Pero no, tú estás aquí porque el Espíritu te trajo. Porque Dios desea que comiences a desechar las algarrobas y digas: me levantaré e iré a la casa de mi Padre, porque hay carne separada para mí. Cuando el hijo llegó a casa, encontró carne de perdón, encontró carne de aceptación, encontró carne de restauración y de reconciliación. Y en el versículo 23 y 24, el Padre dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque el hijo muerto era y ha revivido, se había perdido pero ahora es hallado. Y todo el mundo comenzó a regocijarse. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy los ángeles, el cielo va a hacer fiesta, porque yo sé que muchos hoy dejarán las algarrobas y volverán a la mesa del Padre. Como te dije, no sé qué has vivido, no sé cómo esté hoy tu corazón, pero el Padre hoy ha venido a hablar a tu vida, ha venido a hablarte a tu interior, como le habló al hijo pródigo, como le habló a José. Y hoy te dice: vuelve a casa. Yo te amo. Sé que fallaste,
sé que cometiste errores, pero yo te amo. Yo te amo y tengo gracia, tengo misericordia para contigo. No tienes que seguir viviendo igual. El vacío no tiene que dominar tu vida. Hoy tengo carne para ti en la mesa. Mientras yo canto esta canción, si el Espíritu ha estado hablando a tu vida durante este mensaje, el altar está abierto y yo te invito a que vengas al altar y que le digas a Jesús: hoy te entrego mis algarrobas. Hoy vuelvo a la vida, hoy vuelvo a mi Padre, hoy vuelvo a mi hogar, hoy vuelvo a casa. Y lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada. Ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, 1000 amores lejos de ti. El sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta. De pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta. Y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Ven a los brazos del Padre, ven al altar. Y cuando no tuve fuerzas a luchar, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Hoy vuelvo al Padre, hoy vuelvo a la casa. Oh. Y lejos me fui, de mi casa lejos huí, con todo y sin nada. Ni siquiera tu presencia en mí. Días viví, 1000 amores lejos de ti. Y el sol me alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta. De pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta. Y cuando quise rendirme, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me dabas. Hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Oh, yo vuelvo a la casa de mi Padre, porque sé que mi Padre me ama. Yo vuelvo a casa, vuelvo a casa, vuelvo a la casa de mi Padre. Aunque perdido yo estaba, yo vuelvo a casa, yo vuelvo a casa, vuelvo a la casa de mi Padre. Aunque perdido yo estaba, yo vuelvo a casa, yo vuelvo a casa. Y hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. El Padre te ama. El Padre te ama.
Y Él no desea que vivas así. Él ha preparado una mesa para ti. Y tal vez tú sientes en tu corazón que por los errores que has cometido, el Padre jamás te va a aceptar. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, abundó su gracia. Y no importando las condiciones en las que hoy tú estés, el Padre hoy está listo para levantarte. El Padre hoy está listo con carne para restaurarte. Y hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar. Dilo conmigo, dilo conmigo, dilo conmigo. Y hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar. Una vez más, dilo conmigo. Dile, hoy vuelvo. Y hoy vuelvo a la vida, mi Padre, a mi hogar. De vuelta a la casa. De vuelta a la casa. Dale un aplauso al Señor por su gracia, por su misericordia. Quiero terminar dándote la receta del día de hoy. Cuando te sientas que lo que estás probando no es agradable, ve al Padre que tiene algo mejor para ti, que le dará sazón a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.